Cuando uno coge la Avenida de las Américas y va llegando a la altura de la 26, ve una mole extraña en la mitad de Bogotá. Es un sitio lleno de losas puntudas, una estructura blanca, rara, cercada, que alguna vez fue un render que era la promesa de lo que iba a ser el Museo de la Memoria Histórica de Colombia. Uno de los resultados del acuerdo de paz suscrito con la guerrilla de las FARC en 2016. Han pasado ya 8 años, casi 9, y ese edificio no se ha abierto al público. De hecho, se dice que va a quedar como un elefante blanco porque por temas contractuales y por temas de diseño se cagaron la estructura del edificio. Entonces, el Museo de la Memoria Histórica va a quedar ahí como una cosa extraña que molesta la vista y que además, muy irónicamente, está rodeada por avisos que dicen cosas como esta es la ventana a los territorios. ¿Cómo sonaría un rave en ese lugar? ¿Qué pasa por las noches ahí cuando no hay nadie más? Cuando lo único que queda es esa promesa de lo que no fue. A eso suena Fantología, un disco lanzado por el sello Ambient o Tambien, según cómo lo escriban y lo pronuncien, y curado por Gregorio Hernández, DJ +1, y Kixosis, un productor ecuatoriano súper fascinante que recomiendo muchísimo escuchar. Es un disco de ambient, entre comillas, pero que desafía mucho esa categoría. Para los que no saben qué es el ambient, ya que creo que no hemos hablado de el ambient en el canal, vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, amigas y amigos de El Enemigo, buenas, ¿cómo me les va? Mi nombre es Juan Diego Barrera, también conocido como Balandro. Y si hablamos de ambient, tenemos que referirnos obviamente al nombre de Brian Eno, que en los 70s, a finales de los 70s, principios de los 80s, empezó a explorar con la síntesis modular y con la producción electrónica, como ya lo estaban haciendo muchísimas personas desde una perspectiva mucho más científica de los alcances que podía tener la síntesis de sonido con el advenimiento de los computadores. Y él fue un poco como el que acuñó el término de ambient, con probablemente la peor definición que se ha dado de un género musical, que era como música que no reclama tu atención, basado un poco en ejercicios también de música clásica que habían hecho lo mismo. Pensar en lo que era ambientar un lugar sin que la música fuera protagónica. Pero entonces eso implica muchísimas cosas porque pues entonces si yo le pongo atención a la música que está sonando ya deja de ser ambient, o porque es muy fuerte, o si tiene una percusión, o si tiene algo que me llama atención deja de serlo. Ese es un debate gigante que se sigue teniendo al día de hoy. El ambient es un género que a menudo se choca con otras corrientes de la música experimental, como la música concreta o simplemente las grabaciones de campo, que de alguna manera se inscriben en ocasiones, según el autor, en comprensiones o en la categoría de música. El ambient en Colombia tiene una larga historia que incluso data de esas épocas de cuando la experimentación electrónica todavía tenía ese tinte como más científico, a través de nombres como Jacqueline Nova, y ha crecido con los años, o se ha conservado a través de nombres como Ana María Romano, una de las principales exponentes del género en nuestro país. Actualmente, y sobre todo desde el final de la pandemia, ha vivido una especie de auge, si bien es una música súper de nicho, una música que no tiene percusiones fuertes, que no está hecha para bailarse, que en algunas ocasiones se apoya en samples vocales o en interpretaciones vocales, pero siempre desde la sonoridad. Es una música que se piensa desde la textura más que desde la idea del track, de la composición de una canción, de una estructura compositiva o composicional demarcada. Y aquí en Colombia ha tenido un crecimiento constante a través del sello Etherlab en Medellín, con Miguel Izaza y Ross detrás de sus decisiones. Han habido grandes lanzamientos como el Sudaca Contraataca del sello Incorrecto, que incluía ambient y lo mezclaba también con apuestas del rock y de la cantautoría local para hablar como de ese gran espectro de las músicas que se incluyen dentro de su sello, que son alternativas. Y en Latinoamérica han habido grandes ejercicios de compilar música ambient como Templo Animal, Bruma del Sur,
Numa, Fuego Sagrado, Confluencias, Antimateria Sonora en México, Static Discos también en México. Han habido grandes discos nada más este año de ambiente en el país, como Plataforma de Otro Cielo de la Teoría de las Cuerdas, Forever para Siempre de Esmeralda y Baldíos de Matt Emen, sobre el cual escribimos hace relativamente poco. Si quieren conocer más sobre este auge reciente del ambiente en Colombia, les recomiendo la nota que sacamos hace ya un año o dos, que se llama Refugios en el Tiempo y que un poco describe más a profundidad lo que viene pasando con este género en el país a través de las visiones de Daniel Lomalinda y Carlos Rizzi, dos productores muy prolíficos de este y otros géneros de la electrónica. Pero volviendo a Fantología y volviendo a la idea del Museo de Memoria Histórica, hay que pensar en otro concepto importante y es el del título. La fantología es básicamente el estudio de los fantasmas, de los espectros, de las cosas que ya no están ahí. En la música se ha visto expresado, por ejemplo, en la producción de Burial, y se podría decir que el techno en sus orígenes históricos en Detroit era muy fantológico en cuanto que su apuesta futurista, lo que hacía, por ejemplo, Derek Silla, y su contexto como de resistencia a una crisis y una debacle económica muy fuerte que mostraba cómo la promesa de industrialización de una ciudad se iba a la mierda, era una manera de hablar de fantasmas, de cosas que ya no estaban. ¿Cómo funciona eso en Latinoamérica? La apuesta de este disco es decir que la fantología se puede experimentar y se puede expresar en la música latinoamericana desde un lugar que es más reflexivo de los futuros que ya no van a ser, como la construcción de ese museo. Aparece en un momento histórico y geopolítico de Latinoamérica en el que hubo un giro a la izquierda de muchos gobiernos en muchos países que muy rápidamente parece estar siendo revertido hacia lo contrario al progresismo. Y es un disco compilatorio que a través de 17 tracks, cada uno con diferente autoría, nos muestra cómo en Latinoamérica, si hay algo que ha habido muy transversal, es la promesa defraudada. El fantasma no es necesariamente el muerto que ya no está y que da vueltas sobre la tierra penando, sino también aquello que no vivió. Todo arranca con Encuentros Invisibles de la dominicana Alina Leibour, con unas cuerdas y unas vocales estables que van creciendo y que parece como una orquesta afinándose. Unas campanas de cristal, ese sonido del cristal va a ser súper característico de el resto del disco, y una voz que dice: encuentros los escucho desde la distancia, los siento, lloro desde el olvido, un campo de noche y una lluvia. Después vendrá Tundra de Azulina, uno de los alter egos de Chancha Vía Circuito, uno de esos productores que fue súper clave para el auge del understep en los 2010, que quizás reconocen más por artistas como Nicola Cruz. Chancha Vía Circuito lleva desde pandemia utilizando este alter ego para explorar esta música mucho más lejana a la fiesta y que conserva en todo caso su intención de explorar la música andina como un todo que conecta desde Argentina hasta Colombia y parte de Venezuela. En ese tema, Tundra, aparece una flauta que como que jadea, como que tiene una respiración entrecortada, como si se tratara de alguien ahogado o ahogándose a la vez que toca la flauta, y hay una sensación como de arrastre, como de necesidad de hacer fuerza para llegar a un lugar, y el destino de esa insistencia es el siguiente track, Volcanic House, producido por el mexicano Isaac Soto. Ahí ya hay como una especie de cambio de ritmo, aparecen unos violines súper incisivos, como en staccato, hay unas primeras percusiones fuertes y un juego como con las dinámicas de las voces, con la idea de la cercanía y de la lejanía, como con el efecto Doppler también, con el movimiento de esta persona que está ahí siendo grabada, y es como el primer desafío que tiene el disco, esta idea del ambient, como aquí hay mucha estridencia. Y creo que en el ambient que se ha hecho en Latinoamérica, y creo que lo primero que pienso es en Ana María Romano, ha habido una apuesta muy grande por eso, como por la idea de que lo que llamamos ambient no necesariamente tiene que caer en esta idea en la que en muchos lugares del mundo ha caído, muy atada como al New Age espiritual, como a la meditación por la meditación en sí misma, a la calma individual, sino que también puede ser como un llamado de atención muy contundente. Aquí es la primera vez
en Volcanic House, que pienso, esto no necesariamente es un disco de ambient, pero también cómo llamarlo, si lo que mayoritariamente vamos a ver es como esa pausa o esa quietud de un futuro que ya nos está acercando. Después viene Pantera Byte de Kixosis, que es un track brutal hecho de la mano de Quantum Juan, aunque no es muy claro, según lo que encontré en internet, si es un alter ego de Kixosis. Digamos que este es el tema que más claramente se podría incluso llamar ambient techno. Hay muchas percusiones que suenan como a grillos, como este repicar que hay en el campo y que deja de ser como tan distinguible en cuanto a sonidos particulares. También tiene un poco una textura como 8-bit, como de videojuego viejo. Y acá se hace sobre todo muy protagónica la plasticidad de los cristales y de los metales que están siendo golpeados como incisivamente. Cuando ya llegamos a este tema es cuando pienso que la idea de fantología también es hablar de que los fantasmas no solamente son como presencias o cosas que uno ve por ahí y que su textura o su color no es oscuro, sino que brillan los cristales y esta idea como de estos adornos que uno cuelga en el borde de la ventana y que cuando pasa el viento soplan, de alguna manera llaman la atención así uno no lo quiera, ¿no? El fantasma es un poco eso también, como algo que te obliga a mirar, algo que está como una presencia en un lugar, pero no solo pasivamente, sino que existe un poco en cuanto que alguien más lo mira. Después viene el tema de DJ más uno de Gregorio, es Florecer. Aquí volvemos un poco como a la idea más del ambient, de una suerte de pads y de sintetizadores que tienen un ataque relativamente lento y un release infinito, y en ese como entrar en la onda de sonido de cada una de sus pulsaciones se siente algo muy parecido a el mar, a la entrada de una ola que después se devuelve muy lentamente. Pienso también, obviamente guiado por el título del track, en estos videos de timelapse de flores abriendo sus capullos, ¿no? Muy lentamente, como que tienen primero este movimiento de apertura y después se quedan ahí quietos y uno los ve como ajustarse un poquito, se siente algo así a través de los pads. Y hay unos sintes que en el fondo adquieren como esa misma calidad de aire de la que hablábamos a través de los cristales. Y más adelante vuelve un sonido muy como del 8-bit, como el que tiene el track de Kixosis, en el que hay como otros pads estables que rebotan, que van como de un lado al otro en el paneo, en la mezcla del sonido, y que tienen ahí sí como un tempo muy marcado, muy de reloj, que contrasta con el tiempo marcado por las olas. Es un tema bellísimo que de alguna manera se encausa muy bien con la apuesta conceptual del disco, en cuanto que muestra que el tiempo, un poco de estos espectros y de los fantasmas y de los recuerdos y de los anhelos, es un tiempo muy distinto al tiempo real de lo digital. Me hace pensar en ese como podcast falso, no sé si han visto por ahí, que son como unos aliens hablando de los humanos y que un alien le dice a otro como, parce, es que los humanos viven todos envidados con el tiempo y no se dan cuenta que ellos se lo inventaron y lo pueden cambiar. Me da como un poco como esa referencia como del absurdo. Después viene Wave Rider de Boundary, también dominicano. Esta es una producción que no me gustó tanto en tanto que creo que ya la había escuchado. Obviamente no exactamente el mismo track, pero me recordó mucho a X-Tal de Aphex Twin, solo que tiene como un bajo muy central que le da como forma a todo y que se remite un poco como a la trova en su ir y venir y en su repicar. Después viene Humo Rosado de Las Hermanas, también uno de los máximos referentes del ambiente en Colombia, de la música electrónica experimental en general, a quien muchos de ustedes conocerán como el productor del disco ya de culto Rhodesia con N. Hardem. Y aquí él hace algo muy interesante a partir de esa apuesta del humo rosado, y es que los pads y los sintetizadores son cortados de repente y como que su flujo parece como controlado, como si fuera una máquina de humo, que yo no sé si han visto como en acción, pero es como si escupiera el humo por momentos, como si lo dejara pasar por ratos y se cortara sin necesidad de estar como en una sincronía como de metrónomo. Y hay como unos grillos sintéticos de fondo que van marcando también esta tensión que hay en el ambiente latinoamericano, que trae a la naturaleza y a lo orgánico mucho más al frente que como lo han hecho otras corrientes y desde otros lugares que también producen electrónica de este tipo. Paula Sustovic, argentina, también conocida como Mini Componente,
hace el siguiente track, Nacimos para Morir, que parece un poco como la apuesta más de canción pop, entre comillas, pero son unas vocales que a medida que van avanzando, el tema, se van distorsionando y como perdiendo un poco como su afinación muy intencionalmente. Me recordó mucho a ese disco de Sagan. Luego viene Con, de Orieta Kem, de Perú, en donde se confunden más como el sonido análogo de las maracas y de los tambores con lo sintético, y me llevó como al imaginario visual de estar en un volcán, como subiendo lentamente esa tierra negra hacia un lugar súper caliente. Creo que este más que ambiente tecno podría ser como tecnofantasmal, en tanto que tiene como una cosa muy translúcida en sus sonidos que distingue mucho las percusiones, que tienen un lugar como mucho más concreto que los sintetizadores. En Pululahua, de Zen Liminal, y Pablo Hacho, ecuatorianos ellos, sentimos como el pasar de distintos materiales, del viento, del agua, de minerales, cada uno de ellos a través de un tratamiento sonoro que los pone como en un filtro, pero atraviesan siempre los mismos ciclos. Entonces, al ver uno como ese paralelismo, como que tiene una sensación muy sinestésica del contraste entre cada una de estas capas, y sobre todo ese elemento como más de viento y de aire brilla por la manera en la que esté programado, lo que sea eso. Parece que hay una suerte de vuelo, como de traslado geográfico, en contraste con estos minerales que parecen hoy pues como mantener un mismo lugar dentro de la grabación. Después viene Tu sé tú, de Entrañas y Fuya Fuya. El Doctor Entrañas es otro nombre que ustedes tienen que conocer sí o sí, y que este año la ha estado reventando con sus releases de la mano del sello Trata Tracks. El más reciente de ellos es una cosa súper guarachosa, súper tribal, súper inspirada en la música popular latinoamericana, muy de diciembre. Entonces el contraste con este tema es una cosa gigante. Se siente como que alguien chupa algo, como que hay un borboteo, como cuando uno está chupando las últimas gotas de algo con un pitillo o soplando en el agua, y entonces hay como burbujas, muy como las texturas de The Spaces Only Noise de Nicolas Jarre. Y acá creo que hay como el corazón conceptual de este disco en cuanto a su relación como con el quehacer artístico mismo, a través de un sample de Alejandra Pizarnik. Les voy a leer como el fragmento completo, no necesariamente lo que ellos samplean, porque me parece muy interesante lo que ella trae a la mesa en este, que es uno de sus pocos textos que no son súper cortos, sino que son un poco más elaborados. De hecho, más adelante en ese mismo texto ella habla de por qué escribe mayoritariamente en textos muy breves. Simplemente no soy de este mundo, yo habito con frenesí la luna, no tengo miedo de morir, tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva, no puedo pensar en cosas concretas, no me interesan, ya no sé hablar como todos, mis palabras son extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie. ¿Qué haré cuando me sumerja en mis fantásticos sueños y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no sabré volver. Es más, no sabré siquiera que hay un saber volver. No lo querré acaso. Heredé de mis antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, golfo, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo mío, y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen. Alejandra Pizarnik fue una poetisa argentina muy importante que se suicidó poco después de haber ganado la beca Fulbright para estudiar en el extranjero. Y creo que el incluir este sample de ella acá habla de cómo los músicos experimentales de Latinoamérica se sienten en un encierro raro en el que la promesa que quisieran darle a sus propias vidas y sus propias apuestas artísticas sería la de construir una carrera aquí, pero realmente por las condiciones materiales de todo, por la poca audiencia que hay para esta música en las latitudes en donde es creada, pues terminan teniendo que mirar más a otro lugar, a otros fantasmas. Y esa apuesta fantológica de lo que podría ser este lugar parece muy relegada como un segundo plano por ahora. Cosa que es interesante pues también en un momento donde hay tanto auge de la electrónica latinoamericana, ¿no? Y donde eso implica que hay mucho hambre de este tipo de apuestas en el extranjero, pero no necesariamente acá.
Entonces se acentúa la distancia, si bien se mejoran las condiciones y las posibilidades de hacer música rara siendo latinoamericano. Después viene La desolación del Gran Ahorrar. El Gran Ahorrar era el nombre de un centro comercial aquí en Bogotá que se llama Avenida Chile hoy en día y que sufrió como una especie de proceso de abandono en algún momento de su transformación, pero creo que habla más o menos como de un punto apocalíptico en la historia en el que ese mismo lugar se va a ver pues sin nada, sin gente. Hay una evocación muy de los pasillos vacíos y de caminarlos y de moverse y de ver estos espacios más abiertos, grandes de centro comercial en los que uno puede ver desde el primer piso hasta el último y no hay nada sino vegetación creciendo. Este es un tema producido por Carlos Rizzi y Las Hermanas, una dupla de productores y compositores que debutan aquí en Fantología y que seguramente darán mucho de qué hablar. Después viene Progreso de 714, uno de los grandes referentes mexicanos de la electrónica latina, sobre todo desde el tribal y esta exploración, como el nombre tribal realmente busca, de la relación con la herencia indígena y con traer eso a un plano de la fiesta electrónica. Entonces aquí hay una percusión con algún ritmo autóctono que no reconozco y un sintetizador que de alguna manera parece como un láser quemando como una puerta como para abrirla a las malas y aparece como una alarma como cuando uno está dormido y como que se siente como no sé si han escuchado esa alarma en particular que tiene el iPhone que parece que le estuvieron martillando la cabeza como desde el inconsciente hasta traerlo a despertar. Es un tema que sacude mucho, que es muy intenso y que está atravesado también por muchos güiros y por como una línea de producción industrial que acentúa la tensión entre ambas formas de ver el mundo. Y finalmente en la última tanda vienen Buscar de Colombian Drone Mafia y QEEI. Devuelvan las entradas de El Malafama, un productor ecuatoriano de origen indígena, también súper fascinante. Los cielos del ya mencionado Esmeralda y El viento lo sabe de Alex Hense. Sobre este último tramo quisiera detenerme solamente en Devuelvan las entradas, un poco con la invitación de que vayan y escuchen esos otros temas, pero en ese tema El Malafama hace algo y es generar como una especie de tormenta o esa sensación de estar en una tormenta adentro de un carro y como que hay muchas partículas de cosas golpeando contra la ventana. Esto mismo que pasa en la película Interestelar cuando están metiéndose como en el hoyo negro y hay como destellos de luz y golpes repicantes contra algo, como si fuera granizo electrificado, y debajo hay como unas notas de piano súper tranquilas, a pesar de que en la mitad del track hay como un rugido, como un punto de clímax de esta tormenta, el piano sigue ahí. Ese fantasma, esa promesa de que este como perpetuo estado de caos que a veces es como sentimos Latinoamérica puede subsumirse y puede transformarse en otra cosa, pues sigue latiendo y sigue pulsando. Creo que Fantología es un gran disco compilatorio, creo que es sobre todo una puerta súper fascinante a un mundo gigantesco en la electrónica latinoamericana que tiene mucho por decir y que tiene una potencia muy grande en tanto llamado de atención a otra forma de consumo de la música y que tiene un espacio muy grande para conceptualizar muchas cosas que sentimos o que pensamos. El ambiente también ha permeado, y es algo que discutía en ese artículo de Refugios en el Tiempo, espacios del mainstream sin que la gente se dé cuenta, quizás cumpliendo de la mejor manera ese objetivo original que le dio Brian Eno de no llamar la atención. Por ejemplo, en los conciertos de Morat, es algo que ya habíamos discutido en la reseña del disco anterior, pues del grupo pop más grande de Colombia, que suelen estar marcados porque Simón Vargas, el bajista, está tocando detrás de escena algunos sintetizadores modulares que él colecciona y que son importantes para la historia de este género. Pero llevado a este otro lugar, a este lugar de los productores de distintas latitudes del continente, muchos de los cuales han estado íntimamente ligados con este auge de la fiesta electrónica, el ambiente adquiere como una capacidad discursiva y de análisis muy interesante, sin necesidad de elaborar mucho en un discurso explícito. Nos muestra cómo los fantasmas que tenemos de este lado del charco son los de un futuro fallido,
de ese no futuro de Rodrigo D. y no los fantasmas de una grandeza a la que queramos volver y que esa obsesión con volver a un punto de grandeza no tiene la riqueza que tiene el obsesionarse con hacerle justicia a un futuro que podría sembrarse y florecer de otra manera. Cuéntenos qué tal les pareció Fantología, qué otros discos de electrónica latinoamericana han escuchado este año y les han fascinado, qué opinan de estos temas, si ya habían escuchado de ambient colombiano, se van con bastantes nombres y mucha tarea para ir a explorar. Recuerden suscribirse, dar like, comentar qué más quieren que reseñemos, porque el que no hace las anteriores es tonto. Chao.